Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Upupepupore. Como siempre nos reunimos para escuchar lindos testimonios, ejemplos de familia. Llevan ella va Ñande Upucuera, omoñe punua cuela Ñande roga puma, ese boñe punua Ñande familia. Va ese va oye putazo, siempre por el bien de la familia. Oye ya, guay debe ir por la mía. Así es que este día ya visita a una familia que nos recibe con mucho gusto aquí y por eso también estamos muy agradecidos. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos aquí, ¿eh? Entonces aquí está la familia de don Eleuterio y doña Jorgelina, que hoy presentada con Ana y nos van a dar así los datos, que está también Catupe, cómo fueron creciendo también en su vida espiritual. Bueno, ya mañana bueno amigo doña Jorgelina, vaya baña Jorgelina, vaya balanderera, la de familia, y cuase milan de silan de abuela mía, y cuava y te moguaban de doña Jorgelina. Se llamaron calle Poí, era la Cebarrio. Calle Poí, vende Poí me daba vende que. Pero la hora se ha crecido, la sesión crece y está 11 años bebé ya hace más de casa por venir a los 11 años. Ambos en la Baesan de Landerera completo. Jorgelina de hoy. Jorgelina, ¿hablan de apellido? Aguayo. Aguayo, Jorgelina Aguayo, entonces de Yaguarón. De Yaguarón. De Yaguarón. ¿Y cuántos hermanos eran doña Jorgelina usted? Ahora, ¿cómo va a apuntar hoy? Se hablamos con ese hermano. Ya viajamos, ahora pues entre dos, ahora para hacer su hermano, ahora para hacer hermanos en día. Ya. ¿Ande sí o mano a Yaguarón, pe? Yaguarón. No. De Uruguay, bueno. Exactamente. Andemba el número de la familia. La primera, mayor. Las hermanos, la mayor, la viaja. Está en Butebe. Entonces van a la mayorina. La mayor. De la le manda paitea con se la manda paitea a la peteína. Exactamente. Bueno, y vamos a presentar un poco a tu esposo. Vaya va, muchas gracias por recibirnos. Vaya va Landerera, Jayco a mí. Y también tu familia, muy guapa, Andina. Antes que nada, país, vengo una de ese año donde ya era tu consumo, me busca güere, ahora humilde hogar. Me ha comentado cosas demasiado importantes para nosotros y seguramente a muchas personas. Sí. Se considera Eleuterio Colmán, a nacer la Pirayupe, compañía Zamponini. Sí. Ya tú a los pocos tiempos, ya a veces tengo familia demasiado humilde, significa otra cosa. Sí. Boria, Junco es otra cosa, exactamente. Así mismo. Ahora tengo familia en Boria, entonces que ese hermano Juan Pepe se busque festejamos para que la hora de la verdad los festejamos para el alimento de nuestro mamá y papá porque lo estuvo aliciado de la guerra. Aliciado la negrura. Hoy en la cuña la opala igual pesa. Y claro. Ojo la guerra, jave entonces la anderura. Va el oye la ipu, la ipo, va el oye ya pico ape. Iñacame de costado. Vamos a ver eso. Opita adentro. No manoile. Mira, hasta inclusive igual pesa como sargento primero. Aquel lugar, aquel tiempo allá. Sí. Entonces que alguna que otra cosita puede ser que haga él, pero la mayor parte oculta que la familia, gracias a Dios, con la oreja, pero Jesús la familia, ¿verdad? Roja escuchar la hora sí, pues, porque nos va a para ganar el pan de cada día para ella y papá también al mismo tiempo. Y así, la hora de vida, roca con la paupecha. La pegore, si ni siquiera a la cuartel. Dejo la cuartel. Y claro, porque al ser lisiado, eres conde, permiso, mantener a la de familia. Hacer se tuvo no sé como hijo sostén. La cuarta hijo sostén. Porque echándole acá en Guasumía, entre la mayor. Vos hermano, hija hermana. La de familia, vos. Ahora en me 4
cuimba es a 6 la cuña. 4 y 6. Ceja, otros hermanos mayores la cuimba era acá en Guatemieva. Ahora mantengo de Juana a Moite porque siempre la cuña y vidiosa. Claro. De la casa ve un miércoles. Yo qué sé yo, ahora tú no se me llama otro busca de un horizonte ya se ve. Sí. Y así es. Entonces que bajé a conocer la cuarta vez porque justamente en ese momento yo trabajaba en una panadería. More más por la panadería, ¿ves? España y Sacramento. Peyuma Paraguay, ¿verdad? Vos años veré yo escuela Paraguay, entonces. Hace unos 10 años. Al escopupe. Ya, Yuma. Aben más opite la edad de cuartel. Sí. Nomás jamás dirijo a los 10 años. La hermana mayor a veces hermana mayor. Pues chofer Chaco y las perlas, persayo ñanduti. Sí. Pues quinta rugoti. Sí. Hay cuá. Pues me encargaba pues hacerlo y allí yo cuál jamás porque la se hermana mena hueco carreta de huelle. Aquel tiempo. Pero oye yo hoy para estadio. Pepe Carreta, pero Pepe Estadio Defensor del Chaco, pico. Defensor del Chaco. A Carreta mañana se la vive. Carreta. Después de la camión tumbo. No, me arango, pero. Después a la Carreta, pero no, era que la mosco y la Carreta no se la vive. Pero que se haya yo fue a huerja por Tiyumila, sí. Así, sucesivamente, jore y no capuapa. País mi moto ya se gusta imaginar la cuñata y mi. Bueno, pues para Peñañe Monguetata, porque pedazo hay cosas en la ña Jorgelina, esa me bella por la vende catequesis de amo yaguarón yo lado de cuise calle po y velane, a ver como un burro de yaguarón. Un burro. 4 kilómetros, güey. 4 kilómetros. Ahora, pero yo a tu papá de madrugada. De madrugada. Toda la familia. Sí. Oye, se ya cuela y poco. Oye, ya puedo ver. Tu puedo ver. Jamás vea, oye, se ya la vende. De cuando se pa ayuda onda yo. Para tu papá. Hoy cuando controlando. Con mamá y papá como inteligente. Sí. Y vale de otra claro. Cultura. Claro. Pero aprende. Esa calle se la de sello. Dejó para él. Está para él, está pepo. Y debo que en de calle po y oína la. Bueno, jamás la venden voy a veña Jorgelina la educación catequética o miembro. Esa la veña forma, pues. Laure vecina, Laure tía, me voy a la cuñata y me meja mi a Laure. Ya la tuya vea vender. Au pero pues taro hoja pues cuál es exactamente. Au pero ya ve más pepo otro ve. Exacto. Además, cuando está en la Biblia, me ando puro guaso y hoy. Sí. Solamente la catecismo y los preceptos de la iglesia, todo así. Con mi papá y ella, gran cosa, man. Exacto. Entonces, que tú me veías por la vez de primera comunión. Exactamente. Entonces, venimos ya. Han demandado de algún país, pero País día. País día. País día. Monseñor, o sea, los manora. Picora. Monseñor. Sí. Bueno, andemos esa mira, yo esa bella para que la vende catequesis, la vende formación, tal con tengo 10 años y yo me voy a curi Paraguay todo. Ahora lo vamos a hacer ayuda los días domingos a ver y los menores el tiempo la rojan más. La tu pago ya se cajan más Recoleta. Recoleta, exactamente. Como no abre, bebe, entonces bebe. Hay iglesia grande. Sí, enorme, hay cuá, sí. A Pepe lo ayudan a la domingo, la muerte chofer Chaco y las pelas y lo ayudan. Exactamente, derechito, exactamente. Después había falta. Pero también el encargado de catecismo, eso tiene eso de cómo hacer para llevar la noche. Atraer a la gente a la mitad ahí. ¿Dónde mandó a ¿Qué mandó ahí mismo? ¿Dónde mandó a hoy? No, es el momento de la verdad. Está bien. Entonces que no se mandó ahí para ahí.
anda hasta ahí hoy, pues se da ayuda, pero que sí que haya por ese primera comunión y todo. Sí. Los requisitos, a ver cómo la oración católico, mi hija, bastante, a ver, católico, a veces lo cumplí para ver con los preceptos, con todo lo que es la formación. Como cristiano, mi ahora la ayuda Sí. a la paz, mamá, mi algo, y si gente está en el sentido de que hay que hacer Claro, las cosas de Dios. exactamente. Apego pues está vender bebé, No, pues, Para opuestar, pango la país en el cual aquí en Patán 48 años, aquí en yo le dedicaba mi vida. Sí, De cual ya pues los sábados, domingos, para hacer obligación de irme a la iglesia, sino que es mi paz y mi gozo es después de venir mi trabajo, de que tengo que quedarme con mis amigos de las calles, ya eso, porque eso son aviación, no es aviación país, lo positivo. no, porque te Exacto. dice, ya por Portón Lata, Portón Lata de Coina país, ¿qué quiere decir eso? El muchacho lo impostado. Va a decir de PVC, allá a plaza. Ahí va a ser a pelatita la tercer tiempo ahí la gente. Entonces, A Puerto Lata, bueno, mía vaina. ay, que tú la buscando hoy. Ando, uy, hoy por la vea. la pantalla, si no, te oye ese A Puerto Lata, manda ahí, cuñada, pues, güey, ay, Puerto Lata, ya. Mejor gasta para Momopalan de plata. Vengo a llegar vacíamente junto a mi señora. Ese fue el sistema. Exactamente, Y pobre mi señora está debiendo claro. en el En el almacén, orecola y cuaderno, andé por Tonlata, pero gasta palan de plata. Exactamente. Quiero que yo sea archioporte. Anda, hay un peo de coin de jugando. De coin. Ahí, eso pues. Sí, hasta ahora ahí la Puerto Lata. Pero Van a ganar ahí más de lata, pero algo. sabemos ahí con. De José ahí con hombrecito, otro amigo que hace ahí dejó. Exactamente. Aviación era ese No, es el ese camino. no era. Sí. Y yo le decía a ella de que yo le quería. Claro. Y ella me creía, Claro, porque ese era palabras sencillo para el esposo. claro. Y no era así. Apenas han ya 43 años, imagínate, ya de matrimonio, 40. Ambos belleza 18, la pemenda bebé. No, aumentamos de 18 años. Pero entonces pega a sumar porque la pemenda ya pega o sumamos a BM como parte del matrimonio. Bueno, ñañe mongueta, esto, qué lindo que es, aquí estamos conversando con esta familia, el testimonio sobre todo, ¿verdad? De vida, así como escuchamos como nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, siempre en esa lucha de buscar lo lindo, sobre todo para la familia. Volvemos nosotros enseguida con más ñande upukwe pupore. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales. Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje
está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados, y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Queridos amigos, estamos así nosotros hoy visitando a esta familia, doña Jorgelina y don Eleuterio. Entonces aquí Colmán y Aguayo. Entonces ellos hacen 43 años que se casaron. Lleva veces en doña Jorgelina, 43 años, entonces me gusta decir. Pero dice que vivieron primero juntos también 18 años. Entonces eso también ya se cuenta, ¿verdad? Como parte del matrimonio, lo que se dice el matrimonio natural. Y después una vez que se regulariza, entonces ya suman 20 meses. Que decir que doña sumana 43 más 18, pero un poco 61, imagínate, ¿verdad? Pero imagínate, entonces más para leña guante, vea, para allá y guata, porque me gusta, vea. Bueno, doña Jorgelina, ¿cómo comenzó todo este hermoso camino que ustedes tienen de formar la familia y cuántos hijos tienen? Ese tema de doña Jorgelina. Ahora, sé, por ejemplo, Maite vive de la abuela, la tuba, la Yuhama. Sí. Pero a ver, la cajata, yo toco con caray, cajata, a ver. Sí. Ajá. Pues ya lo continuamos un día. Exactamente. ¿Dónde voy años de cada doña Jorgelina? Pero. ¿Dónde más todavía? Pero acá es retana, 61 más voy años de coco. 80. 80 de coco. Sí, entonces 19 años de coco. Un miro, y sí. Ya un poco jovencita. Entonces enseguida vamos a ver, mi tacuña, ira, queremos ver ahora. ¿Ande donde le usted voy años de coco? Tengo con 78. 78, entonces de mitad, de la de letrado, es cierto, y ande la de mi decora. Pero que ya no toma talla. Bueno, vamos a ver yo topa, calle, colectivo. No, según yo topa, pues en 10 tem fiesta del 14 de mayo, fiesta patronal. Fiesta patronal. Aniversario de un club 14 de mayo. 14 de mayo. Sí. A ver, ya no puede ser más. ¿En serio, pico? Vamos con ellos ahí, vende mitad o ira. Sí. Ya. Y después, la venderumia enseguida, te copen y na por ando y movía y vea. No, pero ya lo llama segundo round. Acá ni doy cuá, ¿no? No hay cuá. Bueno, ¿y cuántos hijos tiene doña Jorgelina? Yo tengo 5 de mi esposo. 5. Y 2 sin casarme. 2 sin casarme, exactamente. Y entonces ahí son en total 7 hijos. 7 hijos. Exactamente. ¿Y qué tal tu hijo? ¿O tu yapá o más papá? ¿Y tu yapá? ¿Y familia pama? ¿Vos tienes nieto? 32 nietos. 32 nietos. Pero te con de mitad y te deja 80 años más recogí nada. 80. Andemos, bebé, se deja 80 años. 32 nietos. Bisnieto baño y claro, ya 23 más. 23 bisnietos a la cuenta, pero qué alegría entonces de la familia. Producir con la Paraguay. O producir la Paraguay. Bueno, antes de cierto que con las ella de mire cogina guave, más la Juana también. Ayer lo mandé a la culpable. La culpable. Bueno, Orengo trabajando allá en Yotopa. Sí. Samba pues tenía empresa aserradero.
Ah, sí, sí. Ese radio ya por madera. Sí, 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 sí. Para empezar va por 16 años. Va por Chipupete. Y por ahí nomás había ojitos. Claro, claro, claro. No le gusta chipa o helado. Ah, Así empezaba. no me digas. O sea, vos eras un señor muy gentil o un joven en ese tiempo, ¿eh? No, el tipo 17 años. El tipo era 18. un muchacho lindo ya eso. Sí, sí, sí. De bateo, bien presentado. Pues, comí la plata mía, siempre ahí para ofrecerle. Para la chipa y para qué era otra cosa. Helado. Helado. Comprar. Y por ahí. Pero más helado la veo, helado palito, veo. Quibón. Quibón. Qué maravilla. Y así y Sí. yo seguí, empecé a ojo y hasta el presente en la lucha. Y vaya ahí por nada, pero siempre los güeyes superar ojo porque los güeyes cope buena intención de hacerle criar todo a nuestra familia. Ninguno de mi familia no son doctores ni otras cosas, gente, personajes ya eso. Sí, sí. Y humilde de mí, pero con mucha condición. ¿Qué? Ahora humilde de mí. Jamoise, o sea, oye muy, orereje. Como ejemplo, siempre yo ya por la Navidad en familia. Ah, mira un poco, sí. A Perú Pirojo, Coscuadra, pero entre lo existía Coscuadra, pero a lo mejor uno de los más conocido. Más. O sea, eso. Sí. Lo demás familia a lo mejor se siente de más encima de nosotros. Claro, claro, económicamente hablando. Sí. Siempre se a los presentes de que pebas ahora. A lo mejor se equivoca y tal vez que sí también, eso de que son de más de nosotros. Así. Claro. Pero muchas personas veo de rico, y claro. En el sentido de que en la espiritualidad, en familia, en cariño. Familia delicado, de condición. Exactamente. Acá la gente, roja samígina, cuanto a lo espiritual. Claro, sí. Entonces que veas la vida, lo que era jajina, lo mentaja, un Nima, esta humilde casa en el año 74 me guardé. Ya era los terrenos. Exacto. ¿Cómo esa es en el barrio? Barrio San Miguel. Barrio San Miguel. Coña hay más San Lorenzo está con Luque. San Lorenzo entre Luque. San Lorenzo Luque San Lorenzo. Move la pemenda, mola vende tu Paula hace 40 a ver San Miguel ve. Upebe más oye que país canadiense fuera. Canadiense. Upeno. Ignacio. Ignacio mío, que me mandó. Sergio, pero ella veré como te va a la vender familia porque 18 años me voy a ver cocina pues. Entonces me pele nieto para mover pues. Escuela Peboín como se la profesora Cuango obligamos. La escuela Pepejoa IBM. Sí. Entonces, Pemendague. Exacto. Porque ella nomás va a tener papá y mamá amanse pareja ellos le dicen. Claro, pareja de hecho, apenas la 18 años pues ya o alema PM porque es de hecho. Entonces la profesora mi anterior era oye, explica para ver. Explica para ver, obligado, lo recomendado. Y así estamos para allá. Sí. Estamos en la gracia de Dios. Y qué bien, che. Apenas a la vez de matrimonio. Entonces 61 años a 35 de estar juntos. Años ponían botella de Legión de María. 35 legionario. Legionario. Pero cuando anda Pereco Vejina, pico. Saludar, sí. Va a ir la saludo de legionario. A Jesús por María. Yo pecho saludar. Sí. Porque peor me he acostumbrado, el pecho yo saludado. Exactamente. Cuando tomo mañana, este colectivo, veo viajaros y nosotros cuando tenía amigos, tomo mañana y tío, yo creo que vaya hermano. Hermano lo es. Exactamente.
La gente hoy cuando hacen esa guapa porque yo, hermano, la gente veo en dos sentidos. La hermano ya hacen personas ya con evangelio. Exactamente. Sin embargo, un saludo religioso a Jesús por María. A Jesús que por significa grandes cosas, ¿verdad? Sí. Entonces quedó para la religión, ahora pues ahora porque mi señora era secretaria en un presidio. Claro. O sea, tú como tesorero, ahí me acuerdo. El único varón para ir a la iglesia de la Legión de María. Varón me mete hoy, no somos mixtos. Exactamente. Todos eran varones. Todos eran varones. Y todas mujeres. Mujeres. Exactamente. Qué lindo. Entonces, así pues, ir a la vida, trabajando, luchando y alcanzamos el pan de cada día porque los Huerecongo país, PTI, abogada y bondadosa y misericordiosa con su hijo, que es María. Exactamente. Ella es nuestra administradora porque los Huerecongo, la Biblia, el Santo del Rosario, somos miembros de IVA. Los dos también miembros de IVA. Apenas no y siempre la gente. Sí, Juan Aroña. Eso de todo novenario, o manoa, de todo un poco. De todo un poco. Bueno, Aña Jorgelina, o para imaginar de programa, un mensajecito para las familias, donde ahí prepararan de mensaje de un minutito. Va a evaluar que tú eres a la familia, los hijos, los nietos, bisnietos, bisnietos. Para que se acerque más por nosotros. Que nosotros ya somos la tercera edad más. ¿Cuarta edad? Cuarta, quinta, vamos. No, pero depende de eso. Puedo felicitar, cuida poner, Dios les quiere. Bueno, Andrés, don usted, él de mensaje para la sociedad, para la familia, para los hijos, en fin, para las parejas. Y como dice mi señora, más acercamiento a los padres, a los abuelos. A los abuelos, veamos. Y que haya más conversión. Conversión. Niña convertible, ¿para qué vivimos y en el mundo si no nos vamos a convertirnos como hijos de Dios? Entregó, vaya ya viviré hija en el mundo. Claro. Vinimos para una misión. Claro. Primero quererle a ella. Sí. Segundo papá. Y después los demás familias que se quieren mucho. Claro. Que se unen. Ahora con un mapa ahí. Recorten la visita de los hijos. También. Principalmente para ahí. Recorten más visitas de la familia. A nosotros. Mujeres. Claro. La cuñata Ingo y cariñosa ve con mamá. Claro, así mismo. Cuñata Ingo ve mamá. ¿Dónde le ve? Claro. Se pichimina, bebé. Claro. Que el hombre no puede hacer. Así mismo. Entonces, usted la recoten de la nena que tenemos y los hombres también. A mí ya poco Claro. Y porque. Y eso es bueno, ¿verdad? Para toda la familia. Los hijos. Y que sea útil de mi poco y sincero ejemplo a la familia. ¿Verdad? Así mismo. Bueno. Así entonces estamos concluyendo nuestro programa. Le agradecemos infinitamente aquí a don Eleuterio y a doña Jorgelina que nos han recibido en esta casa maravillosa, que más que una casa verdaderamente es un hogar. A pegar te imaginé estos lindos mensajes también, los hijos, los nietos, bisnietos, etcétera. Esa familiaridad que tanto necesitamos, ¿verdad? Porque ese es el fruto de un verdadero amor. Y así nos despedimos y les dejo, queridos amigos, la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así nos despedimos, y ya puedo que Pepe la bye ya Dios y mí, a nuestra gente. Gracias y muchas por su gracias. visita. Gracias a ustedes.